Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:31 en la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, gracias a nuestra enorme audiencia, mucha gente ya conectada con nosotros a través de nuestras plataformas virtuales, en Facebook y en YouTube, y también a los cientos, miles que seguramente están escuchando nuestra señal a través de las frecuencias de Sonorama en todo el territorio continental ecuatoriano. Gracias por aquello. Quiero decirles que tenemos una mañana envidiable en el Distrito Metropolitano de Quito. Qué linda mañana que tenemos, qué lindo. Cielo totalmente despejado y de verdad se ve a lo lejos el Cotopaxi desde donde estamos ubicados. Linda mañana, hay que disfrutar. Vean ustedes esa imagen, esa postal. Gracias, Roberto Carlos. Ahí tienen ustedes al Cotopaxi hacia el sur de donde nos encontramos y obviamente la zona del Parque La Carolina, totalmente agradable el clima a esta hora, ideal para hacer deporte, tempranito, a los deportistas que pasan por aquí cerca de la radio, escuchando nuestra señal y que claro, están disfrutando de la mañana ahora mismo, haciendo deporte, acompañados de nuestro espacio informativo. Muchas gracias por aquello. Bueno, entremos en materia, querida audiencia. Yo planteé el último fin de semana una pregunta pública en mi cuenta Twitter, que la quiero trasladar hoy a ustedes, querida audiencia, queridos oyentes, internautas, damas y caballeros que me honran con su sintonía. ¿Quién es el verdadero Guillermo Lasso? ¿Quién es el verdadero Guillermo Lasso? Porque está claro que el señor presidente de la República ha experimentado en los últimos tiempos un cambio de actitud, un cambio en su discurso. Ha dejado de lado ese discurso conciliador que manejó en campaña y que dista mucho de lo que él mismo ha llamado la necesidad de ir al Ecuador del encuentro. Pero el Ecuador está muy lejos de ser el Ecuador del encuentro. Es un país de desencuentros, es un país de confrontación, es un país de bronca, es un país de desavenencias y es un país en donde el propio jefe de Estado está muy lejos de honrar su propia palabra, su propio discurso, su propia postura, que en nada bien le hace a este país y a la solución de los problemas realmente de fondo, de los problemas nacionales. La última entrevista que le concede el presidente de la República. El presidente de la República ha comenzado a conceder entrevistas. Fue a Loja y le concedió una entrevista a un medio local, práctica que no estaba llevando adelante en los 11 meses precedentes, con, digamos, excepciones. Por ejemplo, las entrevistas que le otorgó al señor Vera en TC Televisión, por mencionar un ejemplo. La implementación de este espacio de cada martes de 30 minutos, invitados 2 periodistas, para que le pregunten al presidente los temas de la coyuntura. Pero fue a Loja el día viernes de la semana pasada y concede una entrevista a un medio local. Y en esa entrevista el presidente hace algunas referencias sorpresivas y otras inexactas. Y dentro de esas referencias sorpresivas e inexactas, obviamente, la utilización de actitudes que uno no le conocía a Guillermo Lasso. Por eso yo pregunto, ¿quién es el verdadero Guillermo Lasso? ¿Quién es? ¿El de la campaña? ¿El de hoy? ¿El del inicio del gobierno? ¿El del discurso del 24 de mayo? ¿El de los primeros 100 días? ¿O este presidente que al finalizar abril hizo unas declaraciones que yo les invito, un extracto de esas declaraciones, a escuchar y a reflexionar? ¿Qué dijo la noche del viernes el presidente Guillermo Lasso a un medio local en la provincia de Loja? Escuchemos un extracto. Democracia ecuatoriana. Eso es lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. No es un problema de una institución, sino de 2 señores que no soportan que Guillermo Lasso esté en la presidencia del Ecuador. El uno, porque obviamente tiene miedo, y el otro, porque me odia. Y me odia, perdón, ¿me permite una mala palabra? Por supuesto. Porque no tuvo los huevos para ser candidato. Y claro,
ahora que se quedó en su casa, pues tiene una envidia y unos celos que se dedica todo el día a cranear cómo desestabilizo la democracia ecuatoriana. En esto seamos claros, Ramiro, no es la Asamblea Nacional, son estos dos señores a través de sus asambleístas y también por ahí con otro sujeto que no vale ni la pena recordarlo. Sí, los rebeldes de Pachacuti, parte de la izquierda democrática, llegan a una mayoría y podrían tomar la decisión de que usted salga del poder. Y ante la pregunta, ante el planteamiento suyo le respondo esto, Ramiro. La muerte cruzada, como así se conoce popularmente, lo que es la disolución anticipada de la Asamblea, es una herramienta que está en el escritorio del presidente de la República y que solo tomará pocos minutos firmarla, donde se atreven a acercarse al límite de pretender destituir al presidente y desestabilizar la democracia. Estos dos malos ciudadanos, el uno prófugo de la justicia, que no se soporta ni al verse en el espejo, y el otro un envidioso nada más, y que le ha ganado por cogerme odio. El problema está dado en que la inestabilidad que se vive en el Ecuador con esos enfrentamientos no dejan muchas veces... Pero dígame, ¿pero para qué sirve la Asamblea? ¿Para qué sirve la Asamblea? Yo me he ido por el camino paralelo de, a través de decretos y reglamentos, dentro del marco de la ley y la Constitución, resolver los problemas que tienen los ecuatorianos. La falta de empleo. Mire usted, mañana estaré aquí en Loja para poder firmar el contrato de inversión de 181 millones de dólares en energía, con el proyecto eólico Billonaco 3 de 110 megavatios de energía limpia. Esto va a dar empleo para los lojanos. Va a haber energía limpia. ¿En qué interviene la Asamblea? En nada. ¿Para qué tomamos en cuenta la Asamblea? En tono de broma, abro comillas, ayer cuando escuché que había una amenaza de bomba en la Asamblea, dije, pero ¿para qué una amenaza de bomba? ¿Para qué una bomba? La Asamblea ya explotó, implosionó desde adentro, porque ellos mismos son un caos. Bueno, algunas perlas. Ustedes escucharon 2 minutos y pico de este extracto de la entrevista que concede el presidente de la República a un medio local. Y creo que hay algunos temas para reflexionar. Primero empecemos por los huevos. ¿Ah? Empecemos por los huevos. No es admisible. Y no se trata aquí de ser políticamente correcto, ni mucho menos. Ni ser más papista que el Papa, ni mucho menos. Pero seguramente muchos, habrá gente que justifique, coincidirán con este periodista en que ese no es el lenguaje que uno espera de un jefe de Estado. Puede ser Moreno, puede ser Correa, puede ser Lasso, pudo ser Gutiérrez, pudo ser Palacio, pudo ser Gustavo Noboa, pudo ser Maguad, pudo ser Bucaram, pudo ser Alarcón, pudo ser Durán Ballén. ¿Ya? No importa quién sea el personaje que provisionalmente sea el inquilino de Carondelet. El presidente de la República tiene una responsabilidad superlativa por su propia condición. Y Guillermo Lasso ya no es Guillermo Lasso candidato. Guillermo Lasso es desde el 24 de mayo del año anterior, hace casi un año. Es el presidente de los ecuatorianos. El presidente de la República. Y habla de huevos el señor presidente. Y arremete contra quien fue su aliado. Contra quien fue su aliado. Contra aquel que siendo alcalde de Guayaquil trabajó con Lasso, por ejemplo, en la rehabilitación del terminal terrestre de Guayaquil. ¿O no se acuerdan que Lasso era el presidente de la Fundación Terminal Terrestre cuando Nebot era alcalde? Pregunto. Y solamente hay que hacer un ejercicio de memoria. Después se pelearon. Nebot tuvo una declaración en la cual dijo que él no conocía a Guillermo Lasso, que no sabía quién era el verdadero Guillermo Lasso, que es la misma pregunta que yo hice el fin de semana. Y a la vuelta de la esquina hay la foto emblemática en donde aparecen Lasso con Nebot, Pascual del Chopo y otros personajes de Creo y del Partido Social Cristiano.
sacramentando la alianza a través de la cual el Partido Social Cristiano declinó la candidatura de Cristina Reyes Hidalgo para respaldar la candidatura de Guillermo Lasso. Pero además, habla de huevos el señor presidente de la República. Tiene el tuit de Guillermo Lasso, por favor. El tuit de Guillermo Lasso. Esto decía el 26 de junio del 2020, hace 2 años. Por eso digo, la memoria es corta y la memoria es frágil. Hoy el presidente de la República le dice a Jaime Nebot que no tuvo huevos para ser candidato. Le ha dicho a Nebot que es un envidioso. Dice, Nebot me odia porque no tuvo los huevos para ser candidato y lo calificó de envidioso en este diálogo con el medio de comunicación lojano. Pero hace 2 años, el 26 de junio del 2020, publicó este tuit. Jaime Nebot, un indiscutible líder político del país. Hace 2 años, al entonces precandidato Guillermo Lasso le parecía que Jaime Nebot, si tenía huevos, perdón que lo diga de esta manera, pero es así, pues, y que era un líder indiscutible. Anunció que no será candidato en las elecciones presidenciales del 2021. Eso fue después de que Nebot confirmó que no iba a ser candidato. Antes de partir, nos recomienda luchar por la prosperidad futura del Ecuador, algo en lo que estamos muy de acuerdo. Honor a quien honor merece. Esto dijo hace 2 años el entonces precandidato o candidato Guillermo Lasso. Y 2 años después, ese mismo personaje que ostenta la primera magistratura del país le dice a quien era su aliado que no tuvo huevos para ser candidato y que le tiene envidia. Por estas cosas, por esta falta de consistencia, de sindéresis, de lealtad, de respeto, es que mucha gente repudia a los políticos y repudia a la política. Pese a que la política como ciencia es espectacular, es hermosa. Pero por este tipo de cosas es que mucha gente repudia a los políticos. Porque los políticos están en estas, hablando de tonterías que al común de los ciudadanos no les interesa. Lo abordamos aquí porque creo que es prudente y es lógico criticarlo, evidenciarlo y criticarlo con argumentos como corresponde, sin perder el respeto. El presidente también ha dicho algo que es cierto. Es verdad, pues. El presidente en un microsegundo puede decretar la disolución de la Asamblea Nacional. Si ya tiene el decreto ejecutivo, le pasan el papel y firma. ¿Cuánto tiempo se demora en firmar? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, punto. Y está listo el decreto ejecutivo de la muerte cruzada. Decía el presidente, porque esta es una nueva advertencia a la Asamblea Nacional. Si es que la Asamblea empieza eventualmente a mover los hilos para una eventual destitución del presidente de la República. Pero el presidente Lasso se olvida de un detalle, porque el presidente Lasso dice, no es la Asamblea, son 2 señores, no es problema de la Asamblea, dijo el presidente al inicio de la declaración que acabamos de escuchar. Son 2 señores y se refiere a Correa y a Nebot. Hagamos números, pues, ¿qué les parece? Hablando de los 2 señores. Porque sí creo yo que lamentablemente a la política ecuatoriana le falta imprimirle un poquito de seriedad, pues. Esos 2 señores lideran 2 bloques políticos en la Asamblea. El economista Rafael Correa lidera un sector político que es UNES, o Revolución Ciudadana, que tiene 47 legisladores. El señor Nebot lidera el Partido Social Cristiano, que tiene 15 legisladores. Entre los 2, ¿saben cuántos votos suman? 62. De una asamblea de 137 legisladores, ellos son 62. ¿Saben qué se hace con 62 legisladores? Nada. Nada. Ni siquiera logran tener mayoría por sí solos. Mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1 de la integración de la asamblea. Por sí solos no pueden aprobar o negar leyes. Esos 2 señores a los cuales se refiere el señor presidente de la República. 62. Y cito porque el presidente se ha referido solamente a los 2. Extrañamente no habló de Pachacutic, no habló del desastre interno de la izquierda democrática,
Se refiere solo a Correa y a Nebot. Pero Correa y Nebot suman, en el mejor de los casos, 62 votos. Con 62 votos en la Asamblea Nacional usted no hace absolutamente nada. Porque para hacer algo usted tiene que tener al menos 70 votos, que es la mayoría absoluta. Y les voy a decir otra cosa, que queden chiquis entre ustedes y yo. ¿Qué les parece? No se puede destituir al presidente de la República con 62 votos. No, no se puede. ¿Saben cuántos votos se necesita? 92. Mayoría calificada de los 2/3. Es cuestión de abrir la Constitución. Es cuestión de dejar el discurso político vacío. Es cuestión de dejar el discurso lleno de lugares comunes solamente para vender humo a la tribuna y hablar las cosas como son. Si mañana o pasado la Asamblea Nacional quiere llevar adelante una cruzada para destituir al presidente de la República, invocando alguna de las causales establecidas en la Constitución, necesita 92 votos. La Asamblea. 92. Que no los tiene ni el señor Correa ni el señor Nebot. E incluso si se llegasen a sumar los autodenominados rebeldes de Pachacutic, no llegan a 92 votos. Con las justas llegan a 70. ¿Y saben qué? Esa supuesta mayoría de los socialcristianos con UNES y con los rebeldes de Pachacutic es una mayoría blandengue, que nunca ha logrado operar adecuadamente en la Asamblea Nacional. Acuérdense ustedes cuántas veces intentaron cambiar el orden del día hasta que finalmente la presidenta de la Asamblea interpuso las medidas cautelares. Acuérdense ustedes ese episodio en donde faltaron 3 legisladores, uno de los cuales denunció que había sido objeto de un atentado cuando venía desde Esmeraldas a Quito, el asambleísta Ortiz, que se prestó para la suspicacia de algunos sectores. Entonces yo no sé si se puede hablar de mayoría entre los socialcristianos UNES y los rebeldes de Pachacutic si no es una mayoría sólida. Para nada. Es más, no existe mayoría sólida hoy mismo en la Asamblea Nacional, pero se habla desde el lugar común. No se puede destituir al presidente de la República con 62 votos si tomamos como referencia lo que dice el presidente Lasso respecto del señor Correa y del señor Nebot. Decir lo contrario, perdóneme, es vender humo. Y solamente emitir un discurso para contentar a la tribuna. Eso que yo considero, y yo les hablo con números. Entonces, matemática pura, simplísima, sumar y restar. 47 más 15, 62, no hay más. Y cito esto porque es a los 2 sectores políticos a los cuales se ha referido el presidente. Y el presidente también, ¿qué ha dicho? ¿Para qué sirve la Asamblea?, se ha preguntado. Y a eso voy cuando hice la pregunta al inicio de este comentario. ¿Quién es el verdadero Guillermo Lasso? ¿Quién es? Pregunto. Porque el Guillermo Lasso candidato o el Guillermo Lasso ya presidente que se posesionó el 24 de mayo del año anterior había anunciado un respeto irrestricto a la independencia de las funciones del Estado y una coexistencia con la función legislativa entendiendo la naturaleza de la democracia. Y hoy el presidente dice, ¿para qué sirve la Asamblea? Entonces, ¿cuál es en realidad el verdadero pensamiento de Guillermo Lasso respecto de la coexistencia de las funciones del Estado? Y eso hablando de la Asamblea. Ya vamos a escuchar la parte donde el presidente habla de la función judicial, pero habla de la Asamblea. Y voy a recapitular aquello que ya lo dije alguna vez en este espacio. Yo quiero que me digan, que alguien me argumente, de verdad, pero con datos duros, ¿cuáles son los proyectos de ley o cuál es el bloqueo permanente que la Asamblea le ha generado al presidente Lasso? ¿Cuál? En 11 meses, la Asamblea le ha negado un proyecto de ley. No es que todos los proyectos de ley le han negado al presidente. Le ha negado uno, el proyecto de ley de inversiones. ¿Y por qué creo yo que le ha negado? Porque el gobierno se desentendió del trámite de ese proyecto y creo que estaba más pendiente de jugar al Ministerio de la Ley, jugada que no le funcionó. Querían jugar al mismo juego que les permitió que entre en vigencia la reforma tributaria en noviembre del año pasado. Pero hoy no les salió, en noviembre les resultó.
pero para la ley de inversiones ya no les resultó. ¿Pero qué más le ha negado a la Asamblea? La Asamblea no le ha destituido ningún ministro de Estado. ¿Qué más le ha hecho la Asamblea? Una Asamblea que además enfrenta enormes dificultades, tanto en su estructura cuanto en su dirección. Una Asamblea que no está sintonizada con los grandes problemas nacionales, como lo hemos conversado con ustedes en varias ocasiones. ¿Ya? Pero hay que decir las cosas como son. ¿Qué nomás le ha negado la Asamblea al presidente Lasso? Una ley, la ley de inversiones. Y por esa ley el presidente dice, ¿para qué sirve la Asamblea? Porque entonces, ¿dónde está el demócrata que se presentó en campaña? Porque el señor presidente de la República en campaña se presentaba como un demócrata irrespetuoso de las funciones del Estado. Y en democracia, la Asamblea tiene legítimo derecho de negar y archivar proyectos de ley que vienen del Ejecutivo. Entonces, si le pasó eso al Ejecutivo, ¿no les parece que lo lógico es que el Ejecutivo reformule su relación con la Asamblea? Y entienda y comprenda que en democracia hay que dialogar y llegar a consensos mínimos, incluso con quienes no tienes la misma visión ideológica. Pero el gobierno no lo ha entendido así. No lo ha entendido así. Y el presidente dice, ¿para qué sirve la Asamblea? Dejando en tela de duda un valor democrático para el sistema ecuatoriano, que es la coexistencia entre Ejecutivo y Legislativo. Y antes yo pregunto, ¿no se cuestionaba antes a la propia Asamblea Nacional cuando al gobernante de turno no le gustaban las decisiones adoptadas por la Asamblea? No se defendía a la Asamblea. Los mismos que ahora respaldan este discurso del presidente de la República cuestionaban esa misma actitud de gobernantes anteriores. Porque claro, la cosa cambia dependiendo de quién me gobierna y de quién es el personaje, y si me cae bien o me cae mal. El gobernante, quien quiera que sea, tiene la obligación de respetar los valores democráticos. Y dentro de la estructura democrático-constitucional de la República, tenemos la función ejecutiva y la función legislativa. Y entre los dos se hace un contrapeso. No nos hablaban de los pesos y contrapesos. La misma gente que hoy denosta la función legislativa. No nos hablaban de eso. Pero claro, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Y hoy nos pregunta el señor presidente de la República, ¿para qué sirve la Asamblea? Hay que revisar también los tiempos de los proyectos de ley. El presidente de la República se ha quejado, por ejemplo, que hasta hoy no sale el proyecto de reformas a la ley de comunicación, que está en una comisión liderada por un cercano a Creo, por un militante de Creo, que es el asambleísta Juan Fernando Flores. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Pero qué más le ha negado a la Asamblea? Créanme, revisen los archivos y van a llegar a la misma conclusión. El único proyecto de ley que le ha negado a la Asamblea es el proyecto de ley de inversiones. Pero ahí está abierta confrontación en este ambiente enrarecido que enfrenta la República y que no sé en qué va a terminar. Pero en esa misma entrevista el presidente le añade otro ingrediente de polémica, una inesperada arremetida contra el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Por eso digo, ¿en qué quedamos? Hay un respeto a la independencia de las funciones del Estado. En esta declaración que acabamos de escuchar, ¿para qué sirve la Asamblea?, decía el presidente. Pero ¿qué dijo también el jefe de Estado sobre el presidente de la Corte? Escuchemos al presidente, por favor. Del Ecuador. El Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo. No puede ser posible que porque un juez en Manglar Alto decide la prelibertad de este señor Glass, se enfocan las cámaras en el presidente de la República. No, señor. El responsable es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ahora sí, a quien yo llamé el domingo pasado para decirle, el Ecuador demanda una respuesta y la tiene que dar usted, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Porque muchos en el Ecuador se quieren pasar de vivos. Todo lo que sucede en el país, responsabilidad del presidente. No, señor. La responsabilidad en este caso es del presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien no está actuando de manera técnica, sino política, con cálculos políticos. Pide la extradición de Correa, ya cuando Correa tenía un asilo en Bélgica. Eso no me vengan a decir que no lo sabía. Lo sabía. Por eso todos los casos
en materia judicial tenemos que enfocar todas las cámaras al presidente de la Corte Nacional, no al presidente de la República, porque si faltan unas cédulas y en efecto hay una escasez, por lo cual pido disculpas, nadie mira pues al presidente de la Corte Nacional, miran al presidente de la República, y eso está bien, ya vamos a corregirlo, por supuesto que sí, pero pongamos las cosas en orden, querido Ramiro. La institucionalidad está dada evidentemente por el respeto a las funciones, señor presidente. Pero uno de los temas complejos es que en el ámbito de la justicia, que usted reclama que otros actúan, no el presidente, mantiene la misma estructura que dañó la institucionalidad jurídica del Ecuador, con los mismos jueces correístas, fiscales correístas en todas partes y aquí. Bueno, pero aquí está el Consejo de la Judicatura como responsable para hacer una evaluación de todos los jueces y hacer los cambios que correspondan. Acabo de ver en televisión con asombro. Muy bien. Más reflexiones. El presidente de la Corte Nacional de Justicia no se trata de defender al personaje, sino de explicar cómo funciona la cosa. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien sea, hoy Iván Saquicela Rodas, no tiene atribución ni constitucional, ni legal, ni administrativa, ni reglamentaria para responder por las decisiones adoptadas por jueces de primera instancia. Lean la norma legal. Pues facilito. Lean la norma legal. Es la primera vez que escucho que se responsabiliza al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es la primera vez que escucho que desde la óptica, en este caso, de su crítico, que es el presidente de la República, se responsabiliza al titular de la Corte Nacional de Justicia de los recursos de habeas corpus o medidas cautelares concedidos por jueces inferiores. No tiene absolutamente nada que ver. Porque no tiene atribución ni constitucional, ni legal, ni reglamentaria el presidente de la Corte Nacional de Justicia para responder por lo que han hecho los jueces inferiores. ¿Saben quién tiene atribución? El Consejo de la Judicatura. E incluso sobre eso hay una discusión. Porque acuérdense ustedes que antes, mucha gente que hoy aplaude el retorno del error inexcusable y la capacidad sancionatoria de del Consejo de la Judicatura, antes cuestionaban el error inexcusable porque se consideraba que esa figura significaba una presión sobre los fallos judiciales, sobre los fallos de los jueces, que no podían fallar con independencia por el temor a que los sancione el Consejo de la Judicatura. No era así. Pero por Dios, no tengamos memoria corta. Acordémonos cuál era el sentido de los reclamos hasta hace pocos años nomás. Acordémonos. No tengamos memoria corta. En este país, lamentablemente, la memoria es frágil. Y la gente solo recuerda con base en lo que le conviene. Antes era así, pues. Entonces, cuando se elimina la figura del error inexcusable, para garantizar que si mañana o pasado un juez emite un fallo que no le gusta al poder político de turno, no por eso encuentren ese argumento para destituir al juez, hubo gente que lo aplaudió, pues, que decían bien. Resulta que hoy parte de esa gente que aplaudió, hoy aplaude el regreso del error inexcusable. ¿Qué quedamos? Pero sobre esto el presidente de la Corte no tiene nada que hacer. No tiene responsabilidad absoluta. Nada que hacer. Absolutamente nada. Los cuestionamientos bien pueden ser enfilados al Consejo de la Judicatura. ¿Y con base en qué? Lo dijo después el presidente. En eso estoy totalmente de acuerdo. La Judicatura tiene la posibilidad de evaluar. Yo pregunto, ¿el Consejo de la Judicatura ya ha llevado adelante algún tipo de evaluación o ya tiene previsto o planificado o tiene en el radar evaluar a los jueces de primera instancia? Ya está lista esa evaluación. Hacia allá hay que apuntar las críticas, los señalamientos, los cuestionamientos, no al presidente de la Corte, que no tiene nada que ver en el tema. Nada, absolutamente nada que ver. Saquicela tiene que responder por otras cosas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, allí sí, él tiene que responder
sobre el tema del trámite de extradición del expresidente Correa. Esa es su responsabilidad. Pero Saquicela no puede responder porque el juez Moscoso le concedió el habeas corpus a Glass. O porque el juez Moreira le concedió el habeas corpus a Alias Jr. O porque la jueza Carly, no sé qué apellido, le concedió las medidas cautelares a Sofía Almeida cuando era presidenta de la Corte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre eso no tiene atribución el presidente de la Corte Nacional de Justicia de responder. Entonces hay que ubicar responsabilidades y no se puede hablar de cualquier cosa. Sobre todo, en atención al cargo que hoy ostenta Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República. Hay que ubicar responsabilidades. La parte administrativa es responsabilidad del Consejo de la Judicatura. El presidente de la Corte no tiene atribución constitucional, ni legal, ni reglamentaria para responder por los fallos, por las medidas cautelares, por los habeas corpus, por las sentencias de jueces de primera instancia. Así no funciona la justicia. Hay que primero revisar la norma para poder justamente comentar. Y lo último, tiene ahí la claqueta de Nebot, don Roberto Carlos. Póngame la respuesta de Nebot, que casi se nos pasa, porque ya escuchamos a Lasso arremetiendo contra Nebot, entre otras cosas. ¿Qué dijo Jaime Nebot en respuesta al señalamiento del presidente de la República? Pongamos el tuit de Jaime Nebot. Yo no lo odio, dice Nebot. Por el contrario, su estado emocional me da lástima. Pero no es usted un demente cualquiera, es el presidente de la República y solo por eso me refiero a sus exabruptos. El juntitos, aplíqueselo a usted y a sus aliados, autores en conjunto de impuestos al pueblo y de amnistías y habeas corpus para quienes cometieron delitos comunes. Mírese en el espejo, no es usted sujeto de envidia. ¡Qué barbaridad! En cuanto a huevos, olvídese de los míos y demuestre los suyos combatiendo la delincuencia común. Los hechos demuestran que no estamos a favor de una destitución suya del procurador, de la fiscal o del contralor. Más bien sus últimas interferencias en el campo de otras funciones del Estado son las que desestabilizan las acciones de los funcionarios que las tomaron en su momento. Nebot le responde al tema de los huevos en una bronca de baja estofa. ¿Ya? Se bajaron al albañal, el presidente de la República, el líder social cristiano, a hablar de los huevos. Ese es el país que tenemos. ¿Y saben qué? Presidente Lasso, abogado Nebot, expresidente Correa, en lugar de hablar de los huevos, yo les invito a hablar de lo que verdaderamente nos interesa a los ecuatorianos. ¿Sabían ustedes que el último fin de semana subió el precio de la leche? ¿Se enteraron? Bueno, si no se enteraron, se los cuento. Mucha gente llegó a comprar el litro de leche en funda y se encontró con que vale $1. Se encontró con que vale $1. ¿Ah? De eso nadie dice nada, porque están pendientes de los huevos. Me imagino que los huevos también se habrán incrementado, ¿no? ¿Ah? Pero se incrementó el precio de la leche. Y acá me traen como referencia la harina, la mantequilla, el aceite. Subimos 10 centavos en el pan integral, 25 centavos en el molde de jamón la última semana de abril. Y acá nos tienen hablando de huevos. Vamos. A ver si empiezan a hablar de lo verdaderamente importante y dejan de bajarse el albañal, señores de la clase política y de la clase dirigente y señores gobernantes. Ojalá que entiendan el sentido de esta reflexión que he hecho. 7:04. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.